Pues buenas noches a todos. El tema que les voy a tratar es sobre lo inconsciente social. Y esta parte que vamos a hablar es sobre, está dentro de la obra de Erich Fromm. Él escribe este libro en 1962. Una de las cosas importantes que nosotros vemos es que su obra él la va desarrollando conforme el momento histórico que él está viviendo. O sea, en ese momento él lo que estaba viviendo era precisamente toda esta parte de la guerra, o sea, cómo él intervenía incluso, cómo apoyaba al gobierno americano, todo lo que él hacía, cómo además él era traído para ser consejero, explicar cómo hablar que para que terminara esta parte de la Guerra Fría, cómo él veía la parte bélica alemana y la rusa, cómo podía intervenir Estados Unidos. Entonces realmente él, cuando escribe este libro, él estaba en ese momento. No voy a presentar todos los puntos que él toca en el tema del inconsciente social, pero sí podemos ver que él lo que hace es que uno de los puntos que él habla es la importancia, o sea, qué es el inconsciente, que es desde el punto de vista de Freud, y después él habla de la importancia de lo que ya había hablado Spinoza y habla Marx, nosotros no lo vamos a hablar, y además él cómo lo va relacionando. Me va a decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar? Bueno, lo que creo que es más importante es la parte clínica, no quiere decir que lo otro no sea importante, pero vamos a ver esta parte. Tenemos el inconsciente social por el doctor Erich Fromm. Él lo que dice, empecemos por definir qué es el carácter social. Dice, es lo que hace que los individuos actúen y piensen como tienen que hacerlo desde el punto de vista del adecuado funcionamiento de su sociedad. Es un eslabón entre la estructura social y las ideas del individuo. O sea, el carácter social ya vimos que es un eslabón entre la sociedad y las ideas del individuo. El otro eslabón se esconde en el hecho de que cada sociedad determina a qué pensamientos y sentimientos les será permitido aparecer en la conciencia y cuáles tendrán que permanecer inconscientes. O sea, no todos los pensamientos y no todos los sentimientos se permite socialmente que afloren, algunos cuáles son los que tienen que ser reprimidos. Si nosotros acabamos de pasar el evento, el recuerdo, la conmemoración de 1968, entonces como en esta ocasión, no sé si ustedes se dieron cuenta, fue impresionante la cantidad de información que salió y además la información que se escuchaba en aquel tiempo, lo que hacía Echeverría, lo que hacía Díaz Ordaz, entonces ahora se confirmó, se abrió, la gente sabía, lo escuchaba, pero lo reprimía. Entonces si nosotros pensábamos que teníamos un gobierno autoritario, ahora que fueron los festejos nos damos cuenta que realmente sí, era un gobierno autoritario. Pero para la sociedad no se permitía ni siquiera que los sentimientos y los pensamientos, aunque aparecían y se leían, tenía que estar reprimido. Entonces tenemos una parte consciente y otra inconsciente. Así como existe un carácter social, existe también un inconsciente social. ¿Qué es el inconsciente social? Según Fromm, se refiere a aquellas zonas de represión comunes a la mayoría de los miembros de una sociedad. Generalmente nosotros no nos damos cuenta que tenemos esa parte reprimida, sino hasta que aparece alguien y nos lo dice. Para nosotros es mucho más claro cuando visitamos otro país o visitamos otro estado y vemos las costumbres de ellos y nosotros decimos qué raro que ellos lo hagan, pero para ellos es algo natural y además ellos no piensan que están teniendo alguna conducta que sea reprimida.
¿cuáles son los elementos que nosotros reprimimos comúnmente? Son aquellos contenidos de los cuales una sociedad determinada no puede permitir que sus miembros se percaten. Si dicha sociedad, con sus contradicciones específicas, ha de funcionar satisfactoriamente. O sea, lo que les decía yo del evento, era importante reprimir que esto había sido terrible, que realmente había sido una matanza. Entonces, ahora que se habla de ello es muy fuerte darse cuenta que lo que pasó era una realidad. Pero además, en ese momento no se le permitía a la sociedad que hablara de ello. ¿Por qué? Porque después venían los Juegos Olímpicos. Entonces tenía que moverse a la sociedad rápidamente para que la sociedad estuviera lista para los Juegos Olímpicos. Yo escuché a este hombre, Díaz Ordaz, que además decía que él estaba de acuerdo con lo que había pasado, que era como sus grandes logros, ¿no? Entonces tenemos también un inconsciente individual. Freud se refiere a aquellos contenidos que un individuo reprime, motivado por sus circunstancias individuales peculiares a su propia situación vital como persona. O sea, nosotros tenemos un esquema donde está el mundo exterior, está el consciente, está la primera censura, el preconsciente, la segunda censura, la primera censura y el inconsciente. Si nosotros vemos en el psicoanálisis, nosotros trabajamos con la primera y la segunda censura. O sea que no es tan sencillo realizar un trabajo psicoanalítico. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis se define como un sistema que se basa en la hipótesis de que los seres humanos reprimimos el darnos cuenta de las experiencias más importantes que vivimos. Generalmente estas experiencias son experiencias que nos causan dolor o que nos causaron daño, entonces mejor las reprimimos o las evitamos. Y dice, el conflicto entre la realidad inconsciente que existe dentro de nosotros mismos y la negación de esa realidad en nuestro nivel consciente a menudo conduce a la neurosis. O sea, en la neurosis hay un conflicto entre lo que es la realidad inconsciente y la negación de esa realidad. O sea, es un conflicto que se realiza precisamente en esto que veíamos atrás, en esta parte, donde hay una censura, hay una primera censura y una segunda censura. Entonces ahí se provoca un conflicto y entonces no permite que salga. Por eso es la neurosis. Haciendo que el inconsciente se convierta en consciente, es posible curar el síntoma o rasgo de carácter neurótico. Esta es la premisa que planteaba Freud. Creía que este descubrimiento del inconsciente constituía el instrumento más importante para la terapia de la neurosis. O sea, Freud fue el que lo llamó neurosis, además de que Karen Horney también lo llama neurosis, pero Freud él lo llamó neurosis. Entonces, él pensaba que si se descubría el inconsciente, entonces ya se curaba la neurosis, desaparecía. Vio cuán irreal es la mayor parte de lo que pensamos sobre nosotros mismos y cómo continuamente nos vivimos engañados con respecto a nosotros mismos y a los demás. O sea, él se dio cuenta que nosotros pensábamos sobre nosotros mismos, teníamos una idea y además teníamos una idea de sobre quiénes eran los demás. Y la realidad es que es un engaño. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto. Reconoció que la mayor parte de lo que es real dentro de nosotros mismos no es consciente y que la mayor parte de lo que es consciente no es real. Demostró que todos nos engañamos en mayor o menor grado respecto a la verdad. Aun cuando seamos sinceros en relación con lo que advertimos, es muy probable que pese a ello estemos mintiendo, dado que nuestra conciencia es falsa, no representa la experiencia real que hay en nosotros. O sea, si nosotros pensamos que somos alguien, o que nuestra vida ha sido de un estilo, o nuestras relaciones son de una manera, entonces, según Freud, nosotros nos estamos engañando. La realidad es que cuando aparecen los problemas es cuando uno dice, bueno, pero si yo hice todo, realmente no sabemos si se hizo todo. O yo estoy en este trabajo y ¿por qué me pasan estos problemas? Entonces, no sabemos si realmente lo que estás haciendo es algo que tú te estás engañando, solo estás repitiendo un patrón que te lleva a los mismos resultados. Igual en un
un ejemplo de ello. Fromm plantea, dice, bueno, les voy a explicar, vamos a ver 3 ejemplos. Dice, un hombre puede obtener un placer secreto al contemplar fotografías pornográficas. Fromm explica, no admite tal interés ante sí mismo, pero conscientemente está convencido de que considera que dichas fotografías son perjudiciales y que es su deber cuidar que no sean exhibidas en parte alguna. En esta forma, el hombre está constantemente relacionado con la pornografía y mira retratos de este tipo como parte de su campaña en contra de ellos, satisfaciendo así su deseo, pero conserva su conciencia limpia. O sea, el mecanismo que utiliza, el otro día que usted preguntaba, Ernesto, hablando de mecanismos, es el de sublimación. Entonces, dice, no es cierto, o sea, yo estoy cuidando que eso no suceda. Es como la mamá que está cuidando los aspectos sexuales o el maestro que está cuidando que los alumnos no se relacionen de determinada manera. Es eso. Da otro ejemplo. Dice, un padre con impulsos sádicos que tiende a castigar y maltratar a su hijo. Él está convencido de que los golpea porque es la única forma de enseñarlos a ser virtuosos y de protegerlos de actos pecaminosos. Si se le preguntara al padre, se le cuestionara y se le dijera que es una persona sádica, él diría que no, que realmente no se le está entendiendo cuál es su objetivo de educar a sus hijos. Él diría nada más es que ellos no se portan bien. Presenta otro ejemplo. Les dije que el libro fue escrito en 1962 y miren este ejemplo, parece que es un político que puede apoyar una conducta que conduzca a la aceptación de las drogas. Dice, puede estar motivado por el deseo de conquistar gloria y fama para su persona, y sin embargo, está convencido de que su actitud está determinada exclusivamente por su patriotismo y su sentido de responsabilidad hacia su país. Entonces, si nosotros vemos, y si nosotros le señaláramos que él tiene precisamente, que no le importa lo que está él aprobando, ni le interesa la salud, lo único que le interesa es conquistar más gloria y más fama, como ser el primero que acepte, el primero que vote y el primero que lleve a la discusión, pero realmente no hay un interés real por las personas. Bueno, toda esta explicación hacia dónde nos lleva. Este rehusar apasionado a admitir la existencia de lo que está reprimido, Freud lo llamó resistencia, que es con lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Cuando aparecen las resistencias, su intensidad está en proporción directa a las tendencias represivas. Ya hablamos primero de lo que se reprime y ahora vemos que lo que se está reprimiendo, que no permite que salga, son las resistencias. ¿Qué es lo que, por qué aparecen estas resistencias? Porque lo que se está reprimiendo es todo tipo de experiencia. Los ímpetus que serán más fuertemente reprimidos serán los sexuales. O sea, los primeros fueron las tendencias incestuosas, los otros serían los hostiles y los agresivos, ya que estos causan conflicto con las normas y costumbres y con el superior. Desde el punto de vista freudiano, las tendencias reprimidas representan este aspecto negativo del hombre, el bagaje antisocial y primitivo del hombre que ha sido sublimado y que contrasta con lo que el hombre considera civilizado y decente. La represión significa el darse cuenta que el impulso ha sido reprimido y no el impulso en sí. O sea, nosotros estamos trabajando y todo el trabajo psicoanalítico nos lleva a ver cuándo aparecen las resistencias. Y a través de la resistencia lo que nosotros vemos es lo que está reprimido. ¿Y qué significa? ¿Por qué es tan difícil? Ya vemos que hay una segunda censura y una primera censura. Entonces, ¿por qué es tan difícil que salga este impulso reprimido? Porque el impulso no va a salir, sino para que el impulso cambie,
nosotros nos tenemos que dar cuenta primero que existe ese impulso y que lo que estamos reprimiendo justo es eso, es el impulso. No el impulso en sí, sino que nosotros estamos ocultando lo que veíamos del padre, la madre sádica, el político o el de la pornografía. O sea, a través de su conducta está reprimiendo el impulso. En el caso de la madre o el padre, su sadismo. En el caso del político, su deseo de sobresalir independientemente de a quién esté maltratando. Y en el caso de la pornografía, esta conexión que tiene o esta distorsión que tiene hacia el uso de la pornografía. En el caso del impulso sádico, que no percibo mi deseo de causar dolor a otros, ello no significa necesariamente que no les cause dolor, o sea, yo no lo percibo, pero no quiere decir que ellos no reciban el dolor. Vamos a hablar en el caso de los niños. Lo puede racionalizar como un deber, o sea, una madre o un padre puede decir, bueno, pues es para que él esté bien. Les puede causar dolor sin que se den cuenta de que sufren a causa de sus actos, hay una negación. Nosotros trabajamos con eso, con estos recuerdos de infancia, donde les provocaron dolor y provocaron la neurosis, y entonces es precisamente a esto se refiere. No se obedezca el impulso debido a que no puede evitar advertirlo y no encuentra una racionalización adecuada. En tal caso, el impulso seguirá existiendo, pero el reprimir su advertencia se suprimirá su realización. O sea, si yo lo encuentro, si yo sé que aparece, si yo sé que tengo un deseo sádico y este deseo sádico me va a llevar a que estoy muy enojado como padre con mis hijos o muy enojada como madre con mi maternidad, si yo puedo darme cuenta y advertir ese enojo, entonces yo voy a poder hablarlo y al hablarlo entonces yo ya puedo entender por qué aparece. No aparece y yo lo oculto. ¿Qué es lo que hacemos? La represión significa una distorsión en la conciencia del hombre y no la eliminación de los impulsos prohibidos. Significa que las fuerzas inconscientes se han sumergido a los niveles más profundos y determinan las acciones del hombre a espaldas de este. Por eso no es tan sencillo cuando se da la transferencia, o sea, y además trabajamos la transferencia y que se dé la neurosis de transferencia. Y entonces si el analista no ve y no está atento a todo este lenguaje que le manda el paciente y no lo para, entonces no lo va a entender. O sea, lo que pasa es que el paciente está actuando lo que él está reprimiendo. Y atrás de eso, atrás de la conducta está la represión, y atrás de la represión está la conducta o el impulso, que nosotros es lo que debemos de trabajar. La represión. Son aquellos impulsos que son incompatibles con las costumbres sociales o familiares, son excluidas de la conciencia. O sea, si recuerdan el primer esquema, ¿no? Donde está la conciencia. Entonces, por eso son impulsos que son sociales o son familiares. ¿Cuál es el mecanismo psicológico? ¿Por qué se reprimen? Es el temor. Hace reprimir la percepción de los deseos y le ayuda a encauzarlos en otras direcciones, aunque la huella del primer temor no desaparece del todo. ¿Cuándo se vive el primer temor? ¿A qué edad se vive? En la infancia, cuando son pequeños. Ahí se aprende. Desde pequeños se va moldeando el carácter. Recuerden que Fromm escribe un libro que se llama Ética y Psicoanálisis, y ahí habla del carácter. Y qué tipo de carácter hay, el carácter autoritario, el carácter humanista. Y además, cuando se es pequeño es cuando se maneja y además es cuando se reprime al niño y se le hace sentir justamente todo esto. Y después ya crece y como adolescente sigue como adulto más. ¿Hay un temor a la castración? Al final preguntamos, doctor. No pueden interrumpir lo que quieren. Mencionaba ahí en que hay la represión por alguna agresión o por algo que le genera temor. Y lo vemos en las transferencias, pero ¿qué pasa con la transferencia positiva? Que uno no tiene conciencia y que no hubo un temor, sino un placer probablemente, y también está reprimido.
distorsionado. Porque si hubo temor, podemos pensar que es un maltrato, y hay un temor al miedo, ya lo vamos a ver, al castigo, y además a ser señalado o a ser exhibido. Pero con este temor se va creciendo y se va acumulando. Cuando hay una parte cuando uno dice, por ejemplo, pensando lo que dice, no, en mi familia no hay nada. Un hombre comenta que se está divorciando, se va a divorciar, le comentaron a los hijos, y entonces son 3 hijos y el hijo. Y los 3 hijos, cuando él lo relata, todos estaban como tristes menos uno. Y yo le pregunto, ¿y usted por qué cree que no se enojaron, no protestaron, no, es que todo está bien, ya lo entendieron? Entonces yo puedo pensar que de veras todo está bien y que ya lo entendieron. Pero si llevan el mayor 19 años, el que le sigue 17 y el chico 15 viviendo con esa familia y con un papá, ¿ustedes creen que no le va a causar un dolor? ¿No les va a causar una tristeza? A menos que la figura del padre sea una figura muy violenta, entonces dirían, ay, qué bueno, nos deshacemos de esto. Pero si no, no les causa. Además, la represión es tal que los hijos están convencidos socialmente que además está bien esa estructura, aunque el papá sea como sea, es por decir un ejemplo. Entonces puede haber una negación. Igual por tristeza, no tiene que ser por temor. Puede ser por tristeza, por dolor. Y además porque cuando se vivió, en el momento que se vivió el evento, cuando se vivió quizás era muy pequeño o quizás era adolescente y no había, o estaba en la edad escolar, y no había recursos para resolverlo en ese momento. Pero cuando llega el análisis, nosotros es precisamente lo que trabajamos, que la gente hable de ello y que vea que ahora tiene recursos o que cree recursos nuevos para resolverlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, el temor a la castración. Otros temores son temor de no ser amado, temor de ser muerto, temor de ser abandonado. Díganme, estos temores, ¿cuándo se les forma a la gente? En la infancia. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto, te dejo. Si no, ya me voy. Si no, ajá. O sea, por eso el tipo de educación con estos aspectos es seguro que se va a crear una neurosis. Dice Freud. Aunque Freud solamente buscaba los factores individuales de la represión, sería erróneo suponer que su concepto de la represión únicamente puede comprenderse en términos individuales. Por el contrario, el concepto freudiano de la represión también tiene una dimensión social. Mientras más avanza la sociedad hacia formas más elevadas de civilización, más incompatibles con las normas sociales existentes se vuelven los deseos instintivos y por ende mayor será la necesidad de represión. Yo no entiendo muy bien a qué se refería Freud como formas más elevadas de civilización. No sé si se refería a la computación y todo lo que tiene que ver con esta parte, o que es un manejo, pero a mí me parece como esta parte donde él pensaba, Freud pensaba realmente que la humanidad iba a cambiar. Freud pensaba que se iba a cambiar el autoritarismo y que las sociedades iban a ser más humanistas, pero al mismo tiempo él se daba cuenta que las sociedades eran más enajenadas. Entonces, formas más elevadas de civilización, ¿a qué se refería? Podría ser como la forma de explicar su realidad. Exacto. O visto como un proceso histórico. ¿Cómo? No tanto como... Vaya, si uno analiza la historia de la civilización o la historia de lo familiar, pues efectivamente se puede como que intuir que hay un avance. Lo que pasa es que no está claro que es hacia adelante, ¿no? Sí es progreso continuo, pero
pero sí se puede notar que Más hay un elevado. avance. En ese sentido se puede entender algo más elevado. Pero Creo que, bueno, no, o sea, Vaya, cualitativamente hablando. pensaba como en el tema precisamente que menciona el compañero sobre la relación hombre-naturaleza y el control de esto, y como en esta idea de progreso, como el hombre se va adaptando al ser. y va controlando pues entender el control sobre la naturaleza en un sentido más amplio, es como una civilización elevada, ¿no? Porque mantiene además una rigidez sobre el control de las cosas. O sea, entiendo que la cita tiene que ver con como que a mayor control, mayor control de las cosas, dominación, hay como mayor represión. Entonces lo que está sucediendo en el pensamiento de Freud tiene razón por lo que está sucediendo actualmente, porque incluso en muchas sociedades donde está apareciendo el autoritarismo. Sin embargo, algo que mencionaba en alguno de los textos era que la evolución era que uno se integrara a la naturaleza, no que uno la dominara. Exacto. Entonces eso sería la evolución. Eso sería ¿la qué? La evolución, agregarse. Evolución. O progreso. No sé, pero no es dominar. No, es exacto. integrarse. Pero es como la sociedad, la misma sociedad hace que aparezca, y la misma sociedad hace que aparezcan los caracteres autoritarios. O sea, nosotros lo podemos ver en Francia. En Francia hay un partido que perdió, pero parece que Macron ahora no funciona, y la que queda es la mujer, que es un partido autoritario. No recuerdo su nombre. En Estados Unidos, lo que pasó con Trump, ahora están esperando las elecciones medias que cambien. María Le Pen. María Le Pen. Ajá, sí. Y entonces, y aquí en México lo que se esperaba, ¿no? O sea, no se esperaba, que ahí ya sería otro fenómeno para analizar, que es muy interesante. Sí, a mí me llamó mucho la atención esta capacidad que llegó a tener el presidente electo de convencer. Me dio gusto y al mismo tiempo me asustó, porque yo me quedé pensando, justo Fromm hace un análisis en su libro El miedo a la libertad y en Anatomía de la destructividad humana de este hombre, de Hitler, cómo manejaba las masas y todo lo que decía. Entonces había, y es cierto, él mismo dice, había una necesidad. Los jóvenes estaban decepcionados de los mayores, que no habían podido defender su país. Entonces fueron los que siguieron el movimiento. Bueno, pero sí. Doctora, a mí me da la impresión de que los puntos extremos se tocan en este sentido. Se podría hablar de civilización, pero también de la barbarie, digamos, como un polo opuesto. Y, por ejemplo, en estas sociedades que cuentan con aparatos represivos, pues la palabra represión es como de uso de moneda corriente, ¿no? Es decir, se institucionaliza la fuerza. ¿Y cuál civilización? ¿Qué parte civilizada está teniendo el individuo si se utiliza justamente para reprimir un desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo que no le viene bien a la autoridad. O que para sus planes no está de acuerdo. Bueno, entonces tenemos Freud, que Freud esperaba ser consciente de lo inconsciente y de reprimir lo reprimido, a través de la interpretación de los sueños y la asociación libre. Creyó que sería suficiente con explicar al paciente, y pronto descubrió que el conocimiento intelectual solo produce cambios en cuanto también no sea conocimiento afectivo. O sea, para Freud, si la gente entendía lo que le estaba sucediendo, entonces para él ya había un cambio, que eso es lo que sucede con muchas personas que acuden a terapias o que acuden a análisis que llevan 10 años o 15 años o los años que quieran, y terminan y dicen, pues fui a un análisis, ¿cuánto tiempo? 2 años. Y uno dice, ¿pero qué te hizo? Entonces todo quedó a nivel intelectual. Entonces pensaba que era cierto, pero después con el tiempo se dio cuenta que era importante la parte afectiva. Se hizo patente que el conocimiento intelectual en sí no produce cambio alguno, excepto quizá en el sentido de que mediante el conocimiento intelectual de sus deseos inconscientes,
una persona puede estar más apta para controlarlos. Y yo no lo sé si realmente sea eso, porque la gente puede decir es que yo tengo un conflicto con la autoridad, bueno, o yo tengo una rivalidad con las mujeres, o tengo una rivalidad con los hombres, o no sé hacer un trabajo de equipo. Bueno, ya lo sé, pero si yo no conozco emocionalmente, no sé cómo llegué a ese proceso, entonces no lo voy a poder cambiar. O tengo un problema con un complejo de Edipo. No sé si ustedes han leído un artículo de Freud que se titula Psicoanálisis silvestre. Justo ahí él menciona esa parte donde él dice es que con que se le dé el diagnóstico a la persona no le va a servir. Eso se llama psicoanálisis silvestre. O sea, lo que a ti te pasa es esto, y lo que tú tienes es esto. Estás frustrado, ¿no? Sí. Para Freud, mientras el paciente conserve una actitud autoobservadora y indiferente, no está en contacto con su inconsciente, excepto pensando en él, no experimenta la realidad más amplia. O sea que para Freud la mayoría de la gente es un autoobservador indiferente. Él escribió, déjenme decirle nada más, él escribió 2 libros. Bueno, no. A lo largo de su obra vemos esta parte, pero en El miedo a la libertad lo toca. Pero escribió 2 libros, uno que se llama El tener o ser y otro Caminos y extravíos de la conciencia. Otro Marx y su concepto del hombre. Y en ellos habla precisamente de este no despertar de la gente. En El miedo a la libertad habla de la enajenación, cómo la gente puede estar enajenado a sí mismo. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que nos hacen actualmente no estar como semidespiertos? Y nosotros pensamos que estamos realmente despiertos. Bueno, la reflexión y la especulación pueden preceder al acto de descubrir. Creo que me pasé en el anterior, que es importante. Dice, el descubrimiento del propio inconsciente es precisamente no solo un acto intelectual, lo que ya habíamos dicho, sino también una experiencia afectiva, que difícilmente puede ser expresada en palabras. ¿Ustedes lo han vivido? Cuando uno dice... Como el sentimiento oceánico que decía. El ensayo. Como el término epifanía, ¿no? Como la revelación. Como una revelación, sí. Hay una experiencia. Vamos a hablar de eso. Dice, la reflexión y la especulación pueden preceder al acto de descubrir. Pero el acto de descubrir no es un acto de pensar, sino de percatarse, de tener advertencia y quizá mejor aún, simplemente de percibir. Por ejemplo, en el caso del hombre que les mencionaba, él no quiere darse cuenta que su actitud con su familia, ¿cómo es? ¿Cómo? Es violenta. Sí, además es represiva. O sea, no permite que... O sea, aquí díganme que todos estamos bien y que estamos de acuerdo. Exacto. Entonces primero hay una reflexión, luego hay una especulación y luego antes de descubrir, entonces nos vamos a dar cuenta y después viene la percepción. Les voy a poner un ejemplo que es como la mujer que no se quiere dar cuenta que su esposo es infiel. Entonces cuando yo recuerdo a esa mujer le pregunté, ¿y usted qué piensa? ¿Por qué piensa que su esposo se va de viaje y no la lleva? No sé. Yo creo que está muy ocupado. Entonces nos llevó mucho tiempo el que ella aceptara, bueno, y usted no piensa que está haciendo algo, usted le preguntó a él, que viene la parte de la especulación. Entonces hasta un día llegó y me dijo, qué bárbaro. Usted lleva no sé cuánto tiempo tratando de decirme que mi esposo me ha sido infiel y yo llevo todo ese tiempo negando. Pero esta parte de descubrir lo lleva a otra parte que es más importante. Es una experiencia que se caracteriza por ser espontánea y repentina. De pronto se abren nuestros ojos.
uno y el mundo aparecen bajo una luz diferente, se vislumbra desde un punto de vista distinto. Por lo general se siente bastante angustia durante el transcurso de esta experiencia, pero después se presenta una nueva sensación de fuerza. O sea, con esa información, la mujer, ¿qué puede hacer? Lo enfrenta, lo divorcia, si hablamos socialmente, lo divorcia y se va, se divorcia y se va, o lo enfrenta y ve cuáles son los problemas que han ocurrido para que el esposo sea infiel. Pero en esta parte del inconsciente, yo recuerdo una mujer, en el análisis nosotros trabajamos mucho con eso, y cuando la persona está cerca del momento de descubrir algo importante que la va a llevar a cambiar su vida, entonces aparece la angustia. Y hay momentos en que la angustia es tal que dicen ya no poder con ella. ¿Por qué? Porque no saben lo que viene, porque lo que viene es algo desconocido, porque lo que viene es nuevo. Recuerdo el caso de una mujer que me decía, es que me siento muy angustiada, Gina, dime algo para que me calme, dime algo para que esté yo tranquila. Llevaba ya como 3 años de análisis. Yo le dije, es que si te digo algo, nosotros necesitamos de la angustia para que tú descubras el recuerdo que viene atrás. Déjalo que venga, no te va a pasar nada. Si para ti es intolerable, o sea, no lo toleras, pues te mando con un psiquiatra para que te dé un ansiolítico y tú te relajes. Pero si te mando con él otra vez, vamos a retrasarnos. Entonces, la mujer llegó a una sesión, otra, como la cuarta, regresó a la quinta y me dijo, ya no me siento angustiada. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Pues hablé con una amiga y mi amiga me dijo esto, y me bajó la angustia. Y dije, bueno, ahora dile a tu amiga que te debe el próximo año de análisis, porque estábamos cerca de algo importante. ¿Sí me explico? Generalmente aparece. Cuando el momento de la angustia es mayor, quiere decir que nosotros estamos cerca de algo que puede ser algo muy pequeño, y el cambio quizás sea muy pequeño, pero para nuestra neurosis, recuerden que trabajamos con la neurosis, nuestra neurosis, el cambio es mayor. Entonces va a ser todo para que la gente se angustie, para que la gente no descubra, para que la gente se vaya, porque no quiere que se cambie. Por eso aparece la angustia. Sí. Doctora, bueno, tal vez me estoy adelantando y bueno, dada los últimos acontecimientos que estamos viviendo, pensaba en esto que nos explicaba sobre el tema de la consulta del NAIM, ¿no? Me parece que o sea, intentaba darle una lectura, y lo recuerdo porque me llamaba mucho la atención los argumentos u opiniones que se daban en torno al tema. ¿De cuál tema? De la consulta del de la aeropuerto, sí. ¿no? En donde, justo pensando si hay una especie de represión, o sea, realmente somos una sociedad bastante reprimida por un régimen de 80 años, y o sea, creo que al final lo que estamos viendo, como usted bien decía, es un momento coyuntural de transición, donde creo que socialmente precisamente hay algo algo que se está moviendo, ¿no? Que es incierto, ¿no? Que por eso también justo genera tal vez esa angustia, porque pensándolo justo o intentando ponerlo y pensarlo en términos sociales, independientemente de lo que esta consulta implicó a nivel político, a mí me llamaba la atención la serie de argumentos y expresiones que se daban en torno a la defensa del aeropuerto, ¿no? Y parecía como está tan introyectada y enraizada esta visión que era difícil de explicárselo de otra manera, no por el hecho político, sino por el hecho de tener la posibilidad de ser consultados, por ejemplo, de dar una respuesta. ¿Me estás pidiendo? Te la doy. Sí. Bueno, pensándolo justo, o intentando pensarlo ya en un ámbito más bien social, pero no sé si... Sí, pues, bueno, es que su comentario tiene varios puntos que me gustaría rápidamente tocarlos. Uno de ellos es que nosotros es un pueblo reprimido. Erich Fromm
En su libro de Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, él hace un estudio y habla precisamente de cómo fue esta conquista de los españoles. Hay otro libro que es de León Portilla, que él habla precisamente de cómo fue y cómo era, y además cómo la gente lo que ocurre es algo desquiciante, esquizofrenizante es la palabra. Porque entonces, si alguien se llamaba de una manera, ahora ya no se llama así. Si las cosas eran silla, mesa, proyector, ya no es el nombre que yo le quiero dar. Y además tú tienes que hacerme caso. Hay un abuso, hay un abuso de las mujeres, de las costumbres, del dinero, de todo. Y entonces la gente, el pueblo se tuvo que someter. Si no se sometían, iban a ser matados, hubieran desaparecido. La única herramienta que tuvieron es la herramienta de la tradición oral para conservar todas sus costumbres. En ese momento era importante, si no quizá nosotros estaríamos viviendo de otra manera. No lo conoceríamos, no hubiéramos celebrado el Día de Muertos como pasó, que eso es algo muy interesante. Y cómo utilizamos la magia, y a través de la muerte nosotros le damos vida a los muertos, y además pensamos que lo que no se solucionó aquí se va a solucionar cuando se muera, como ya van a estar juntos, ya no se van a pelear, por fin se van a encontrar, si se quisieron tanto, ¿sí me explico? Entonces, otro doctor que fue alumno del ICRON, que está ahí, es el doctor Aniceto Aramoni, él escribe un libro que se titula El mexicano un ser aparte, y él hace un análisis de del machismo y de toda la cultura mexicana, y entonces él dice en su libro, en ese momento era necesario el sometimiento, en ese momento era necesario estar callados, en ese momento era necesario no enfrentar a la autoridad, pero en este momento ya no es necesario. Y el doctor lo escribió en 1970 y tantos, pero debe de estar, pero léanlo, porque es muy interesante. O sea, hay costumbres que los mexicanos conservamos, pero que fueron necesarias en un momento, pero en este momento ya no lo son, que tiene que ver con su comentario. O sea, la gente, y además vino otro elemento muy fuerte y disruptivo, que fue el terremoto, donde la sociedad se dio cuenta que podían desaparecer todos. Cuando fue el otro de 85, 85, hubo solo una parte de la ciudad, pero ahora era toda la ciudad. Entonces eso sí mueve las estructuras, hubo mucha gente que se vio afectada. Entonces la gente salió, los jóvenes salieron y ayudaron. Fue la mayor parte de la gente que ayudó. Por eso vinieron los cambios. Y lo único que tiene que ver ese fenómeno social de los jóvenes es que tenemos una juventud muy activa y que deberían de buscar un espacio para ellos, para toda esta creatividad y toda esta fuerza que tienen los jóvenes. Entonces, estamos en otro momento, y lo que usted menciona, la gente puede decir, ay, ¿para qué hacen la consulta? Y todos estos comentarios de descalificación. Pero no, al contrario, la conducta debe de ser exactamente al revés. Ahora, ni modo le va a tocar a este presidente, pero hay que exigir, hay que protestar, hay que preguntar, no hay que permitir. Va a decir, bueno, pero si le permitiste a Peña, a todos los que se les permitió, pero ni modo, a este le va a tocar. Así como va a exigir, el pueblo tiene que exigir, tiene que pedir, tiene que hablar, y no tiene que esperar a ver qué hace, sino cuáles son las cosas que la gente quiere, qué tipo de gobierno se quiere, qué tipo de personas se quiere, a quién quieren, y además debe de haber un pueblo informado. Si no se está informado, entonces ya vamos a ver lo que dice Fromm más adelante. Ajá. Entonces estamos en el proceso de descubrir el inconsciente. Yo creo que ahorita estamos en el proceso, nosotros vamos a descubrir más cosas de las que nos imaginamos que ocurrían en el gobierno, como nos van a decir, o no sé qué tanta verdad vamos a aguantar.
Se puede descubrir como una serie de experiencias cada vez más amplias, que se sienten profundamente y que trascienden el conocimiento intelectual y teórico. Durante el proceso de volver el inconsciente consciente es muy importante reconocer los elementos que obstruyen el proceso. O sea, ¿qué es lo que no permite que se descubra el inconsciente? Existen muchos factores que hacen difícil el lograr una visión interior del inconsciente. Tales factores son la rigidez mental. ¿La rigidez mental a qué se refiere? ¿Cómo? Me da la impresión de que el superyo está... Sí, o sea, tú tienes que pensar así. Pero también, no sé, como la cerrazón de que eso que implica el otro, la otredad o aquello que es distinto a mí, no puede ser aceptado. Exacto. Porque pues eso está mal o no sé, ¿no? Exacto. Una cuestión moral muy internalizada. Exacto. La falta de orientación adecuada. ¿Qué es esta? O sea, no tener la información que nos va a hacer ver las cosas de una manera diferente. La desesperanza. O sea, no creer en los cambios. No creer en que lo que yo quiero hacer se puede hacer y es realizable. La falta de probabilidad de modificar las condiciones reales. Esta parte es muy, muy importante. Porque yo puedo querer un cambio, pero si la cultura, la familia y mi sociedad no lo tienen, entonces va a ser muy difícil lograrlo. En sus bases científicas y filosóficas que plantea Erich Fromm para el psicoanálisis humanista, presenta un artículo en una de las revistas de la Facultad de Medicina. Y precisamente él lo que dice es que para que cambie la persona primero debe de tener educación, y si tiene educación y además tener salud. Con esos dos, sobre todo él hace énfasis en la educación. Es lo que va a hacer a la gente que cambie y que va a poder buscar solito sus alternativas y además buscar soluciones. Que esta parte es importante, sí. Pero ¿por qué ocurre que en la clase social alta, que tiene una buena preparación, entonces eso no es educación? ¿Por qué no cambia? La explotación del pueblo sigue existiendo. Qué buen comentario. ¿Por qué? Es muy buen comentario. Tiene razón. No sé si ahí lo que falta es verdaderamente educación humana, lo que tiene es una instrucción científica. Pues, ¿Qué pasa? Estábamos hablando anteriormente de la cuestión del conocimiento intelectual, pero en este caso dejaremos la parte afectiva. Exacto. Es también nosotros tener la conciencia de que existe un otro con el que vamos a interactuar. Entonces, en la clase alta, al carecer de esa cuestión afectiva, y al contrario, los que están, digamos, están abajo, tienen la cuestión afectiva, pero no la cuestión intelectual, pues es donde está el choque, ¿no? De los sentimientos versus lo que es la cuestión del intelecto. Ajá, sí, pero además hay otro elemento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tipo de educación que les enseña? Tecnócratas, o sea, de producir, de aumento, de, no sé, digo, yo lo veo ahora, estoy trabajar en un ámbito y es como la acumulación desbordada, ¿no? Y en esa personalidad que definía Fromm pues sí, como el acumulador, ¿no? Y no es una educación para como desplegar y desarrollar esas capacidades, sino más como por una cuestión como materialista, de suma, no sé. Sí, está bien, además. Tengo la oportunidad de escuelas tanto públicas como privadas, etc. Luego los discursos son distintos. En una escuela privada, el artista Cara decía, cuando tengas tu empresa. Por ejemplo, en alguna escuela pública decían, cuando ustedes trabajen para. Entonces, desde ella hay un consenso. Por ejemplo, en una escuela también muy elitista decían el valor principal es competitividad, y en otra escuela también era de paga pero más accesible, digamos, más democrática, decían, bueno, pues el principal valor es colaboración, sociedad, etc.
y esto nos lleva a que pues no estamos hablando de la educación universal, estamos hablando de educaciones que están organizadas o están metidas en una sociedad y tienen sesgos. Pero Yo quiero sumarme a ello, Exacto. Ernesto, es decir, la sociedad como tal solicita o requiere de un individuo como tal para que pueda seguir existiendo, ¿no? Es decir, un individuo ya sea con un discurso de ser el jefe y el otro el empleado. Se requiere de ello para que pueda existir. Y ahí creo que entra y mete el alfiler el psicoanálisis, es justamente permitir que estos individuos que se acerquen a él pues se den cuenta que justamente no es el tipo de personas que requieren ser ellos, no el sistema, no sé. Pero se dan cuenta que tampoco les funciona lo que dice el compañero, no les funciona, o sea, no es cierto. Aunque tenga, o sea, Fromm lo dice, bueno, pero además Fromm, muchas de las cosas que él escribe es para la clase baja y la clase media, para que tenga un crecimiento, y esto sí es una realidad. Pero en la clase alta, que hay un estudio y un conocimiento, ¿por qué pasa esto? Ya le iba a preguntar a usted. Está bien. Tiene que entender que la comodidad es lo que debe renunciar a la comodidad, del bienestar que tienen en ese momento. Lo protege. Que lo perciben, es una resistencia. Pues La represión, ¿no? Yo sé. ¿La represión en qué parte? a mí me está llamando mucho la atención y bueno, sale a colación. Yo empecé a trabajar en una empresa y tal, y la dueña, me acabo de enterar de la vida de ella y me llamó mucho la atención, ¿no? Es una persona que forma parte del consejo empresarial y todas estas cosas. Y realmente si vemos su historia de vida, no es una historia de vida, digamos, plena, ¿no? O sea, en su ámbito de madre o su otro ámbito, tiene mucho dinero, pero lo que yo alcanzo a ver con base en lo que estoy aprendiendo de ese, es que hay una, o sea, se la vive para trabajar y para su mujer, pero no hay un disfrute o un placer de lo, no sé, de la familia o de otros ámbitos, ¿no? Y eso a mí me llamaba mucho la atención, porque a lo mejor uno supone siempre que los ricos pues pueden hacer un montón de cosas, viajar, estudiar y todo, ¿no? Estudió en la Sorbona, estudió, ¿no? Pero tiene una empresota y tal, ¿no? Pero en realidad esa parte como ya más psíquica e individual pareciera al menos no permitirle incluso con la gente que la rodea tener ese trato. No sé, o sea, no sé, tengo en este ejemplo pensando, porque la pregunta sí hace como mucho, me hace como tratar de explicármelo, pues. Resonancia, sí. ¿Quién dijo de la represión? ¿Los dos? Y Bueno. reprimirán el dolor ajeno. ¿La represión en qué aspecto? Esos alumnos, Ernesto, ¿qué es lo que ellos van ahí, reciben todo, pero qué es lo que no ven? ¿En qué parte están reprimidos? En la libertad. Sí, en la libertad. En la crítica hacia la familia, hacia la autoridad, hacia los padres. Y eso y si ustedes se fijan, si nosotros revisáramos uno de los aspectos del actual presidente, es todo lo que se dice se niega. O sea, si dicen él algo, no hay conciencia. Pero si nosotros viéramos su historia, seguramente desde pequeño él aprendió eso. Y además no hubo alguien que le enseñara otra manera de educación. Entonces es una educación, según Fromm, autoritaria. Y yo le agregaría otro elemento, respetando a los presentes. En la parte del machismo masculino, también hay machismo femenino. Entonces eso sigue vigente. Quedan siendo hombres niños que no crecen, y no se convierten realmente en hombres. Entonces hay una parte donde la represión en la familia es tal que no se permite la crítica, no hay negociación. Al padre no se le critica, a la madre no se le critica, o se le critica a uno, al otro no. Pero el que ejerce la autoridad no. El que dice tú vas para allá no. No es
como una manera de contención de parte de los padres para que los hijos crezcan, sino es yo impongo mi autoridad y tú haces lo que yo digo. Entonces, si nosotros vemos sus historias, no sé si ustedes vieron las entrevistas que les hicieron a los candidatos. Y las entrevistas, cuando fueron a la casa de este hombre Mir, la mujer quería hablar y quería decir y Mir todo el tiempo la detenía, era así muy coercitivo. El entrevistador llevó unas conchas, dijo, bueno, ya vamos a comernos las conchas, y vamos a comernos las conchas. Y hasta el final ya la mujer trajo los platos, el café, pero el candidato muy rígido. Cuando fue a la casa de López Obrador, yo no puedo decir que el hombre es espontáneo hasta el máximo, porque no se vio al máximo, pero sí se vio la mujer más abierto. Él quería que todo el mundo conociera hasta sus trajes, ¿no? A ver si nos enseñan después los trajes ahora, pero fue como más abierto, abrió su intimidad. En el caso del otro hombre, ¿cómo se llama? Anaya, era como todo estuvo bien, todo estaba bien, era así como el teatrito armado y además todo estaba bien. Y vean cómo jugamos, mis hijos y yo jugamos y mis hijos y yo tocamos. En el caso del Bronco, tiene una parte muy vital de ese hombre, muy vital. A mí me impresionó la manera cómo se relaciona con los hijos, solo que el hijo mayor le tiene miedo. Yo dije, este hombre es un hombre autoritario. Pero todo lo demás, él abrió sus jardines, me parecieron muy preciosos, pero es un hombre que está dentro del poder. Bueno, regresemos acá, si no, no vamos a terminar. Entonces tenemos la falta de organización, la desesperanza, la falta de probabilidad y la resistencia, que con eso trabajamos todo el tiempo. Entonces, un ejemplo, dice Fromm, bueno, ahora les voy a decir de qué estoy hablando, a qué me refiero con la resistencia. Entonces tenemos un hombre que le dice su jefe que va a ir de viaje, que tiene que hacer un viaje y que es un viaje importante. Entonces el hombre llega y le comenta a su esposa, le comenta a sus compañeros, y un día el hombre llega y le dice a ella, ¿sabes qué? No me siento bien. Después, en otro momento, él le dice, ¿de veras es una necesidad que yo haga ese viaje? La mujer sigue insistiendo, los compañeros, y él dice, bueno, yo creo que hay mejores medios para lograr los resultados con el viaje, o sea, no quiero viajar. Entonces, cada vez que le intentan recordar que tiene que hacer el viaje y que ya está la fecha cercana, él se siente que lo están obligando. Y él lo que va a contestar es que desea, no quiere ser forzado a hacer tal viaje. Finalmente él deja pasar el tiempo, y cuando deja pasar el tiempo dice, ya ves, es demasiado tarde para hacer el viaje, por lo tanto no tiene caso seguir pensando en él. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que el hombre, él tiene una idea del mismo, y si le dijera su esposa, tú tienes miedo de hacer ese viaje, porque tienes miedo de subir, tienes miedo de irte, el hombre se enojaría, por eso se iba enojando. Si lo que vemos en todas sus respuestas, lo que hay es una resistencia a enfrentar lo que significa viajar, lo que significa irse. Entonces, si el hombre se enoja, que eso pasa mucho en el análisis, cuando nosotros le decimos una verdad a los pacientes que les duele, se enojan. Mientras mayor sea el enojo, quiere decir que lo que dijimos tenemos más razón. Entonces a eso nos debemos acostumbrar también. Pero en este caso es una resistencia. El hombre tiene una resistencia a enfrentar lo que es el viaje. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Dice Fromm, tendrá que explicar una
tendrá que encontrar una explicación razonable, es decir, una racionalización importante. Si la racionalización es válida o no, lo que importa es que esta constituye la causa efectiva y suficiente para negarse a viajar. El hecho más sorprendente, sin embargo, es la violencia de su reacción al mencionarle el verdadero motivo, la intensidad de su resistencia. Es evidente que no puede aceptar que tiene miedo. O sea, nunca lo ha hecho y tiene miedo de ese viaje. Ahora, ¿por qué tiene miedo? Porque él tiene una imagen, dice Fromm, narcisista de sí mismo. Porque si esta imagen se toca, su autoadmiración narcisista, entonces él tiene un propio valor y una seguridad y se va a ver amenazado. O sea, su admiración, su valor y su seguridad se ven amenazados. O tal vez su superego, el código del bien y del mal, puede ser tal que el miedo o la cobardía sean duramente condenados. O sea, en su círculo los hombres no pueden tener miedo, no pueden hablar del miedo. Por lo tanto, admitir que el temor será tanto como admitir que ha obrado en contra de su código. O sea, si en su código los hombres ni siquiera pueden hablar de ello, no lo harán. O quizá siente la necesidad de preservar para sus amigos la imagen de un hombre que jamás está amedrentado debido a que está inseguro de la amistad de estos. Deben perder su estimación. Si ellos saben que él tiene miedo, o sea, no tiene nada que ver con los motivos que él presenta aquí. Todo lo que él presenta aquí son resistencias y la realidad es porque él tiene miedo. O sea, es una persona que nunca ha hablado de su miedo, que nunca ha hablado de qué es lo que le gusta, que está limitado a los amigos, que está limitado a la sociedad y quizá al grupo familiar. Entonces, él reacciona de acuerdo al código de estos dos grupos. Pero tampoco lo sabe, ¿no? No lo sabe. No lo sabe, quiere decir que lo tiene reprimido. Lo único que sí sabe él, es que él no va a ir. Y que tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? No lo sabe. Porque entonces si nosotros le preguntáramos, diría, bueno, es que en mi grupo no lo hay, o aquí todos son muy valientes, y entonces hay una fantasía de que los hombres no tienen que tener miedo, o no deben tener miedo, o los hombres siempre enfrentan las cosas, los hombres siempre son arrojados, o son atrevidos, o son valientes. Sí. Va a ser muy difícil que este paciente llegue a análisis. Si ya tiene resistencia de esa naturaleza, por ese miedo, la revelación o el enfrentamiento al análisis va a ser mucho más difícil, ¿no? Puede ser eso, puede ser que la angustia sea tal, o que le haya causado tal enojo o tal angustia que él se empiece a cuestionar, ¿por qué me pasó esto? Sí. Por otro lado, sí siente algo, porque dice, se siente mal. Exacto. Estaríamos hablando de que no identifica qué es miedo, a lo mejor identifica algo más difuso, angustia. Exacto. Exacto. Yo, bueno, tal vez no tenga nada que ver al respecto, pero me preguntaba, que fue muy interesante pensar en este ejemplo, porque me preguntaba que la mayor parte de personas que asisten a algún tipo de psicoterapia son mayoritariamente mujeres, porque al menos, bueno, no sé, no lo tengo en cifras bien claras, ¿verdad? Pero yo, o sea, percibo, o sea, sí hay un porcentaje más o menos, o sea, no está equitativo. Y pensaba en que en la posibilidad de verbalizar, ya no solo por condición de clase, sino por condición de género, hablar de esas emociones en particular. Pero, sí, pero yo creo que sí hay muchos hombres también. Sí, yo quiero hacer una reflexión acerca de este caso, desde mi ignorancia, porque no conozco bien el caso o cómo está desarrollado. Pero en la cuestión de la trascendencia de tipo individual, ¿qué tanto valor se le está dando un viaje, por ejemplo?
para que en esta persona se le determine que es un miedo o una angustia a no viajar y que eso sea un problema, vaya. Es una resistencia a no hacerlo. A no O hacerlo. sea, el ejemplo es todas las respuestas que dan. Todas las respuestas que él da es, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer, no me obliguen, me están forzando, me están exhibiendo, yo no hago las cosas y me obligan. Todo eso se llama racionalización. O sea, él no tiene un problema cardíaco que le impida volar, o no le acaban a practicar una cirugía que no pueda ir. O sea, todo esto precisamente es un ejemplo para ver todas las racionalizaciones que somos capaces de hacer cuando hay una resistencia en nosotros que nos va a hacer descubrir quiénes somos. ¿Sí? Sí, bueno, estaba pensando en esta cuestión de qué tipo de actos o de metas que el individuo deba de cumplir y que eso cause este problema, este malestar en el individuo. Por ejemplo, El viaje. exacto. Entonces, moralmente, ese malestar también se va a ver reflejado, ¿no? De que me están obligando a viajar, incluso no es obligación, pero para ser parte del grupo o tener ese empleo, el individuo tenga que viajar. Sí, o sea, pero él no sabe. Sí. Ajá. Sí. Me da la impresión, digo, que sí son esta resistencia de la racionalización, pero bueno, el caso es muy, digamos, noble en el sentido de que va a viajar, ¿no? Podría encontrar los medios para no hacerlo y lo hace bien, ¿no? Lo puede hacer vía FaceTime o lo que sea y no viajar. Eso es a lo que me refiero, es decir, tendría que tener otra... Este es un ejemplo que pone Fromm en 1962, no hay visto. Bueno, entonces mucho más fácil ahora. Ni Va a ser más internet. difícil que asista, ¿verdad? Ni internet. Pero ahora ya está en terapia. Entonces es como la gente, sí, Ernesto. No, perdón. Pero como estructura se me hace muy amplio. Lo que implica un viaje es conocer, enfrentarse a otros formas de pensamiento, de vida, crecimiento. Esto es paradigmático. Un día dice no sentirse bien, afirma que hay necesidad de crecer y puede dar toda una serie de argumentaciones. Y atrás hay miedo, no hay una emoción muy primaria. Entonces, bueno, esto es paradigmático, ¿no? El ejemplo está circunstancial en términos de un viaje. ¿Qué pasa con los alumnos que no se titulan? Miedo. No, es que no me gustó el tema, no, es que esa idea ya la escribió otro, no, es que el asesor no está conmigo, no, es que, no, todo eso se llama racionalización y no se titula. Ajá. Sí. Híjole, es que... No. ¿Qué pasa si verdaderamente toda la gente resolviera estos miedos socialmente? Exacto, ¿qué Porque pasa? así ha funcionado las sociedades a través de los siglos. Entonces, ¿qué pasaría si de verdad resuelven todos estos? ¿Esa sería una evolución real? O no sabemos ni siquiera qué ocurriría. Por lo menos habría unas sociedades más maduras y respuestas no respuestas infantiles o respuestas de adolescentes. Es como la mujer que dice, que es muy típico, no estoy en contra de ella tampoco, pero la mujer que dice, no, es que yo me quedé en la casa para cuidar a los hijos y ahora yo ya no puedo salir ni trabajar. Porque, ¿qué tal si les pasa esto? ¿Qué tal? Entonces también son resistencias. Recuerden que lo que estamos hablando es de la represión de los miedos y la resistencia que tiene la gente para lograr los cambios. En este caso, este hombre no se sabe, porque no lo dice Fromm, si viajaba, cuáles eran los cambios. O si para él era tan importante, que él sí lo dice, la opinión que tenían de él sus compañeros. O en ese grupo donde él se manejaba, era un grupo de competencia y de
como aquí en las mariquitas, ¿no? Hay un libro muy bueno que habla del desarrollo emocional del hombre que se titula Educando Gay. Lo escribieron 2 psicoterapeutas hombres. ¿Qué iba a decir? Pues de la eficacia que tiene el miedo como estrategia tanto individual como colectiva, hablando del inconsciente social. Ajá. Es decir, me hizo recordar la epidemia de influenza que tuvimos, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue controlada la gente? Solo por el miedo. Y entonces me da a pensar que es un recurso muy eficaz, Sí. independientemente de lo político, sino desde el punto de vista individual, que se reavivan, se reevitan estos miedos Para volver a controlar. y volver a controlarse, volver a reprimir y sigue estando el individuo neurótico. Cuando fue lo de la influenza se autorizaron estas leyes de la muerte asistida, que antes no existían. Yo quisiera sumar nada más un comentario con respecto a lo que hace Noé. Justo pensando como en estos procesos de trauma psicosocial, en comunidades en Guatemala lo que pasó es que los indígenas hablaban del miedo como una posibilidad de movilizarse. O sea, el miedo fue el saber que lo que habían vivido había sido todavía el horror, y el no moverse, ese miedo podría generar las condiciones de que volviera a suceder. Y en este sentido, Carlos Martín Beristain habla precisamente de un miedo, dice el miedo al perro que ladre y el miedo al cuarto oscuro, ¿no? El miedo al perro que ladra es ese miedo que ya sé de dónde viene, ¿no? Que sé que pasa y está el perro. Y el miedo al cuarto oscuro es precisamente ese miedo donde no sabes de dónde te va a llegar el fregadazo, ¿no? Entonces, ver también en términos psicosociales el miedo. Que tiene que ver con lo que decía Fromm, conocer cuáles son las condiciones reales. O sea, yo voy a enfrentar algo, pero aquí voy a enfrentar. Y cuáles son mis capacidades y mis limitaciones y mis posibilidades. Y quizá tengo que esperar a crecer, a tener más cambios, para que yo pueda volver a enfrentar realmente el objetivo que yo me propuse. Bien, entonces, ¿por qué son tan eficaces? Una de las respuestas es que su sentido de identidad está ligado a estas imágenes y ellas no son verdaderas. Entonces, ¿qué es él? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué sitio ocupa en el mundo? Tan pronto como surgen estas preguntas, la persona se siente profundamente amenazada. Ha perdido su habitual marca de orientación y con él su seguridad. La angustia despertada no es solamente algo específico, también es causada por la amenaza a la propia identidad personal. La resistencia es un intento de protegerse contra un temor comparable al causado aún por un pequeño terremoto. Nada es seguro, todo está tan valiente. No sé quién soy ni en dónde estoy. Esta experiencia se percibe como una pequeña dosis de locura, que por el momento, aunque dure unos segundos, es demasiado molesta. Bueno, entonces estábamos hablando de la resistencia. Ahora vamos a hablar de lo que Fromm plantea otros aspectos del inconsciente. Dice, la terminología psicoanalítica, que se ha hecho ya bastante popular, fíjense, en 62, lo escribí tal cual con toda intención. Cuando se habla del inconsciente, se habla como si fuera un lugar dentro de la persona, como el sótano de una casa. ¿Ustedes cómo se imaginan? ¿Se han imaginado su inconsciente? ¿Se lo han imaginado? ¿Cómo? Bueno, a partir de una lectura, se puede hacer una lectura de un libro que se llama Los Descubridores. Se menciona que los antiguos griegos utilizaban la alusión a un templo, a un lugar donde uno podría colocar imágenes. Entonces, posterior a esa lectura, pues yo hice esa reflexión en mi persona y aludir a eso, ¿no? Un inconsciente sería más o menos como eso, un lugar, ¿no? Pero que no sabemos dónde está ubicado, que yo ni yo mismo sabría dónde está ubicado. Entonces, cuando usted menciona aquí en la
diapositiva, que es como un sótano, pues sí se le está dando un lugar y una colocación. Pero yo sí en mi lectura y en mi reflexión me quedé en un lugar sin ubicación, sino algo que puede estar, más bien para dar una figura, pero que realmente yo no sé dónde está colocado, aquí en la cabeza o no sé, así como que fue lo que yo me... Sí. En mi caso me evoca una nebulosa, pues como una especie de cortina de humo que se mueve constantemente. Y quizá lo que más, utilizo la palabra nebulosa porque justamente tiene esta idea como del espacio, ¿no? Algo gigantesco, algo no, que pareciera caótico, ¿no? ¿Dónde ponen el superego? Sí saben que son las órdenes y la autoridad, ¿no? Bueno, oigan, vamos a apurarnos, ya vamos a terminar, nos falta mucho. Entonces tenemos ego y superego. El id son los deseos instintivos del inconsciente, el ego es la realidad, o sea, la conciencia, y el superego son los mandatos y prohibiciones paternos de la sociedad. Puede ser consciente e inconsciente. Entonces, regresando a la pregunta que hacía el compañero, este tipo de personas tienen un superego muy rígido. Entonces, ellos siguen los mandatos y prohibiciones. Entonces, aquí tenemos, según esta figura, yo nunca me imaginé así mi inconsciente. Tenemos el superego, el id, el preconsciente y el consciente. Dice el id, dice quiero un chocolate. El ego dice una barra pequeña de chocolate. Y el superego dice estás a dieta. Entonces, la tendencia generalizada en nuestros tiempos a pensar en términos, o sea, otro aspecto es que hay una tendencia, una fue la resistencia, otro es la estructura del aparato psíquico, otra es la tendencia en pensar en términos de tener. O sea, nosotros decimos, entonces las personas prefieren hablar de inconsciente, es mucho más claro que se trata de una región más que de una función. Si bien puedo decir que estoy inconsciente de esto o aquello, también podría decir estoy subconsciente de ello. El término inconsciente es en realidad una mistificación. No existe el inconsciente, solo existen experiencias de las cuales tenemos advertencia y otras de las cuales no nos percatamos, es decir, de las cuales somos inconscientes. Como el caso del hombre que nos llevó mucho tiempo hablando, el del viaje, la represión. Es otra parte. Reprimimos los impulsos sexuales, sentimientos de temor y odio. También la advertencia de hechos siempre que estos contradigan a ciertas ideas o intereses que no deseamos ver amenazados. Otra modalidad de represión consiste en recordar ciertos aspectos de un acontecimiento y no otros. Es lo que nosotros hacemos en el análisis cuando pedimos que nos cuenten sus recuerdos. Entonces, poco a poco la persona solo recuerda una parte y poco a poco va recordando todo. Y además, los impulsos sexuales tienen que ver cómo fue educada la persona. Los sentimientos de temor y de odio es que realmente nosotros pensamos que solo puede haber o sentimientos de afecto, de alegría, de gusto, pero temor y odio no puede haber, o enojo o coraje. Entonces, esto hay una censura y hay una represión. Y cuando aparece, es cuando hay problemas. Freud dice, el hombre puede darse cuenta de las fuerzas que actúan a sus espaldas y en darse cuenta la existencia de estas fuerzas amplía el ámbito de la libertad y es capaz de transformarse a sí mismo de un títere desvalido, movido por fuerzas inconscientes, en un hombre libre, autoconsciente, que determina su propio destino. Eso dice Freud. Pero, Freud dice, el hombre tan orgulloso de su libertad de pensamiento y de elección es de hecho una marioneta movida por hilos que se alzan por detrás y por encima de él y que a su vez están manejados por fuerzas desconocidas a su conciencia. O sea, el hombre ni siquiera se da cuenta
A fin de hacerse la ilusión de que actúa de acuerdo con su libre albedrío, el hombre inventa racionalizaciones que hacen que todo parezca como si él hiciera lo que tiene que hacer, porque así lo ha decidido por motivos racionales o morales. Entonces, Freud consideró que el hombre puede vencer esta determinación inconsciente venciendo sus ilusiones, despertando la realidad y adquiriendo conciencia de lo que es real pero inconsciente. Únicamente percatándose de la realidad y dominando nuestras ilusiones, podremos adquirir la fuerza óptima para hacer frente a la vida. Eso decía Freud. En El porvenir de una ilusión, dice: es posible que quienes no han contraído la neurosis no precisen de intoxicación alguna para adormecerla o atenuarla. Cierto es que se verán envueltos en una difícil situación. Tendrán que reconocer ante sí mismos su impotencia y su infinita pequeñez en la maquinaria del universo. No podrán ya ser el centro de la creación ni el objeto de tiernos cuidados prodigados por una bondadosa providencia. Se sentirán como el niño que ha abandonado el hogar paterno donde tan seguro y dichoso se sentía, pero indudablemente el infantilismo ha de ser vencido y superado. Los hombres no pueden seguir siendo niños eternamente, tienen que terminar por salir a la vida hostil. Este proceso podríamos llamarlo educación para la realidad. Pero el hombre, pregunta Freud, ¿puede liberarse de las ilusiones? Dice, consiste exclusivamente en el hecho de dejar que el mundo se percate de su conciencia, de despertar al mundo del sueño en el cual sueña acerca de sí mismo, de interpretar sus propias acciones al mundo. Se verá que el mundo lo ha alentado desde hace ya mucho tiempo al sueño de algo, de lo cual no tiene más que adquirir conciencia para poseerlo en la realidad. O sea, el trabajo que se hace en el análisis es justamente eso. Se tiene que percatar. Al darse cuenta, entonces va a despertar. Al despertar va a poder interpretar qué es lo que está viviendo y entonces va a adquirir una conciencia y después de eso viene un cambio. Jung consideraba que la neurosis en la mayoría de los casos no es de interés privado sino fenómenos sociales. Sostenía que bajo el inconsciente personal existe una capa más profunda, el inconsciente colectivo, que es diferente a lo que menciona Freud, el inconsciente social, que no es individual, sino universal, en contraste con la psique personal. Tiene contenidos y normas de conducta que son más o menos idénticas en todas partes y en todos los individuos. Déjenme hacerles solo un comentario previo aquí. Yo trabajo con grupos de mujeres y con grupos de madres, también con grupos de hombres. Pero en un grupo de mujeres había una mujer, eran mexicanas, y había una mujer francesa y una norteamericana. Entonces era impresionante las historias que contaban una y otra, no por el drama, no por el maltrato, no por la violencia, sino impresionante porque eran parecidísimas. Parecía que las dos las habían escrito y hablaban exactamente de los mismos tratos que daba su papá a una y el papá de la mujer francesa. Entonces esto se refiere esto de la parte del inconsciente colectivo. Son formas como se educan a través del mundo, o sea, en el universo esto existe. Son estas historias que existen. Bueno, el inconsciente social. Entonces, ya quedó muy claro esto de la represión, ¿no? Comienza con la noción de carácter represivo de la sociedad y se refiere a aquella parte específica de la experiencia humana que una sociedad determinada no permite llegar a percibir. Es aquella parte de la humanidad dentro del hombre que su sociedad ha apartado de él. El inconsciente social es la parte socialmente reprimida de la psique universal.
una sociedad, mediante su propia práctica de vida y el modo de relacionarse, de sentir y percibir, elabora un sistema o categorías que determinan las formas de darse cuenta. Este sistema opera, por así decirlo, como un filtro socialmente condicionado. ¿Ustedes sabían que existen filtros sociales? Usted mueve la cabeza. Es que como que sí, bueno, tal vez no como filtro, pero que sí hay como un condicionamiento de cómo actuar frente a ciertos contextos o circunstancias, pues, no sé. ¿El compañero decía? Sí, pues es que pues sí es parte de ciertas normas, ciertos modos de conducirse, pero que al momento de salirse pues es donde ya uno se da cuenta si se está guiando por esas enseñanzas o no. Entonces estoy pensando así, filtros, según el momento, según las circunstancias. ¿Los demás? Pues sí, me da la impresión que son como estas normas no escritas, pero que sí se apegan, ¿no? Es decir, voy a poner el ejemplo más burdo, que es el de los niños con azul, las niñas con rosa, por ejemplo. Aquí. Aquí. Pero hay otro país donde el rosa es para uno, no recuerdo ahorita, pero es de Europa. No recuerdo. Y que justamente son las que van, voy a utilizar, normativizando, naturalizando el comportamiento. Es como una medida de... Formando el carácter. Formando el carácter, ¿no? Como medida de control. Doctora, pero no es necesario en el crecimiento ciertos límites. Ah, sí. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, sí, pero aquí lo que hablamos, sí, ahorita les voy a explicar. Vamos a llegar en un punto vamos a llegar a eso. Sí, pero son filtros se refiere a que no todo lo que se dice y no todo lo que se maneja se puede hablar. Por ejemplo, en una familia, ustedes vieron la película de Coco, ¿no? Entonces en esa película, de lo que no se crea toda una historia maravillosa y la abuela y tiene una gran autoridad y luego la hija. Además habla de las costumbres mexicanas, pero la parte interesante es que no se habla de lo que le pasó realmente al abuelo. Entonces el abuelo realmente tuvo un accidente, realmente pasó cosas, pero se creó una fantasía y una historia. A eso se refieren los filtros. Sí. Aunque también tienen el aspecto cuando se dice que es el modo de relacionarse, de sentir y percibir, que elabora un sistema, pues también es todo un conjunto de herramientas que ya están a la mano para entender rápidamente o comprender rápidamente la situación. Ya se nos brinda mucho prejuicio o preprocesado. Exacto. Pero lo que menciona un poco, no sé, al plantear la pregunta en un principio me preguntaba, bueno, esto del orden de lo simbólico que es la cultura, ¿no? O sea, si justo ese filtro tiene que ver con la cultura, ¿no? Ahí vamos. ¿Terminó Ernesto? Ay, perdón, es que como... No, siempre está. Es que es como pausa. Es que lo que dije también tiene que ver con eso. Claro, sí, están relacionados. No solo es mecanismo de control, también son mecanismos que ofrecen respuestas, vamos a decir entre comillas, ya eficientes. En ese grupo y en esa organización, claro, y se cree que son las únicas. El problema es si eso ya se convierte en algo dogmático. Ya vamos a ver. Bien. La experiencia no puede penetrar a la conciencia a menos que se atraviese ese filtro. ¿Cómo es que es permeable a ciertas experiencias mientras a otras les impide el paso a la conciencia? O sea, es solamente permite que pasen algunas experiencias. Las emociones y el uso del idioma. La lógica. Esos son los filtros. Los tabúes sociales. El lenguaje. Se trata de una experiencia más sutil o compleja. Se debe ver dentro del vocabulario qué palabras expresan dicha experiencia.
Es decir, si la experiencia no tiene en el idioma palabras que la designen, rara vez podrá pasar el umbral de la percepción consciente. Nosotros trabajamos con el lenguaje. Esa es nuestra principal herramienta de trabajo. A través del lenguaje y de seguir y escuchar el lenguaje. Luego, la lógica. Lo que decía un poco, lo que menciona Ernesto, que dirige el pensar de los individuos en una cultura dada. Así la mayoría de las personas dan por sentado que su idioma nativo es natural y que los demás idiomas no hacen sino emplear palabras diferentes para designar las mismas cosas. También dan por sentado que las reglas que determinan el razonamiento adecuado son naturales y universales. O sea, no hay otras. Yo les mencionaba la película de Coco porque las reglas eran las de la abuela, no se podía hablar nada del abuelo, ni siquiera se podía seguir nada de él, había temas que ni siquiera eran posibles de tocar y además la gente tenía que hacer, la familia, lo que decía la abuela. Tabúes. Son ideas y emociones además de prohibidas y peligrosas. La represión de la advertencia de los hechos está inevitablemente suplementada por la aceptación de muchas ficciones. Las lagunas que existen por negarnos a ver muchas de las cosas que nos rodean tienen que llenarse para que podamos tener una imagen coherente. O sea, hay cosas que no se permiten. En el caso de la mujer que les decía yo, que su esposo era infiel, ni siquiera se lo permitía. Era como algo imposible, porque la idea de su familia había sido que la gente se casa y el hombre puede estar afuera de la casa todo el tiempo y no había que cuestionar nada. Pero sin embargo ella se sentía mal, se sentía angustiada, se sentía sola, se sentía muy enferma y además ella permitía que en su trabajo la maltrataran constantemente su regla. Pero no se podía hablar de esto. Y así hay ideas y hay emociones que en una familia hay temas que no se pueden tocar, que es imposible hablar de ellos. Ustedes cuando le dicen a un paciente, les sugiero que usted le pregunte a su mamá, pueden decir, pues a ver si puede, a ver si puedo, porque luego llora, porque luego se enoja, no me quiere hablar de eso. ¿Por qué la gente reprime el conocimiento de lo que de otra manera estaría consciente? Nuevamente, vamos otra vez a lo que vimos al principio. Por miedo a la castración, a ser aprisionado, al terror, a la opresión. Es el miedo al aislamiento y al ostracismo. La sensación de completa soledad y separatidad se aproximan a la locura. El hombre tiene miedo a la locura, tiene que relacionarse, tiene que establecer unión con otros hombres para poder conservar su salud mental. Este temor al aislamiento y al ostracismo es lo que lo lleva a reprimir la advertencia de que todo aquello que es tabú, ya que tal conocimiento podría significar ser diferente, quedar separados y por lo tanto condenados. O sea, no, porque la familia me deja de hablar. Pues si digo eso en mi trabajo, no sabe el problema que causa. Yo recuerdo una mujer que es una médico, trabaja en un hospital público, que está haciendo un posgrado, una residencia. Entonces ella llega a una sesión, el motivo por el que llega a terapia no fue por el hospital, pero llega a una sesión y me dice que el jefe de residentes la había maltratado y le había gritado. Entonces lo analizamos y yo hablo con ella y le pregunto si ella no podría protestar y por qué eso iba a seguir pasando. Entonces ella me relata toda una situación de violencia que pasa en los hospitales y cuando le digo esto, dice, sí lo voy a hacer porque ya me cansé, llevo un año viviendo esto, ya no quiero seguirlo viviendo. Entonces hablamos porque ella iba a continuar no sé cuántos años más, porque era una subespecialidad, son como 5 años, una subespecialidad, 5. Entonces ella iba a seguir como otros 3 años. Y fue y habló. Y entonces no, era su R, ¿cómo le llaman? R superior o R, algo así. Entonces, habla con él y le dice todo
que ella no estaba de acuerdo, se gritan, se pelean y entonces la llevan con el de enseñanza. Es que... Con el jefe de sí. o con el profesor del curso. Exacto, no, pero ese fue con el jefe de enseñanza. Y entonces lo que hizo ella fue decirle todo lo que había pasado y que había sido exagerado. Y entonces lo que pasó con el profesor del curso, afortunadamente, no le hicieron nada. Lo único que le pidieron a ella es que si quería volver a protestar, lo hiciera de una manera más amable. Pero ella se dio cuenta que sí lo podía hacer. Entonces, estamos hablando de el manejo que se usa en los grupos, estas reglas que existen y que no se pueden romper. Y si que te atreves a romperlas, por eso es la violencia cada vez mayor y mayor y mayor, porque tú te quieres atrever a romper estas reglas que están funcionando y que a mí me funcionan como autoridad. El individuo no tiene más remedio que permanecer ciego ante aquello que su grupo pretende que no existe, o aceptar como verdad aquello que la mayoría dice ser verdad, aun cuando sus propios ojos pudieran convencerlo de que es falso. Lo que el hombre considera verdadero, real y cuerdo son los clichés aceptados por su sociedad. Y una gran parte de lo que no se ajusta a tales clichés queda excluido del conocimiento, es inconsciente. Casi no hay cosas que el hombre no crea o reprima cuando se ve amenazado por la amenaza explícita e implícita del ostracismo. El hombre no solamente es miembro de la sociedad, también es miembro del género humano. Si bien el hombre teme al total aislamiento de su grupo social, también puede quedar aislado de la humanidad, que hay dentro de sí y que está representado por su conciencia moral y su razón. O sea que el problema, además del aislamiento físico, es el aislamiento social que hace mal. ¿Qué factores determinan la mayor o menor advertencia del inconsciente social? O sea, ¿qué nos va a permitir darnos cuenta? Las experiencias individuales. O sea, ¿cuál es nuestra historia? ¿Y qué experiencias hemos tenido que nos lleven a vivir situaciones que están fuera de la familia, o fuera del grupo, o fuera de la ciudad, o fuera del país, o fuera de la nación? ¿Cuáles experiencias nos permiten contrastar lo que estamos viviendo? El inconsciente individual y social. Debe de haber algo que nos permita salirnos. En todas las familias, o en algunas familias, hay alguien que no piensa igual que el resto de la familia, o en algunos grupos hay alguien que no piensa igual que el resto del grupo. Está la relación, están relacionados entre sí y se encuentran en constante interacción. Lo importante no es el contenido de lo que se reprime, sino el estado de ánimo. O sea, a mí esto que reprimo, a mí qué me produce. El grado de alertamiento y realismo del individuo. Aquí en las experiencias individuales tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, la parte de las reglas. O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, yo como joven o como adolescente, yo fui capaz de enfrentar a la autoridad, o fui capaz de enfrentar al padre, y darme cuenta que el padre no estuvo bien, que fue autoritario, que fue abusivo, que fue controlador, y que no me respetaba ni a mí ni a la familia? Entonces, ¿o qué tanto sucedía esto con la madre? ¿Y qué tanto los hijos, se ve sobre todo los jóvenes, los adolescentes? Eso es muy importante, hablando de lo que mencionaba la compañera, de quienes llegan ahora a terapia, si mujeres o hombres. A mí lo que me llama la atención es que llega gente joven, llega gente mucho más joven, y llegan gentes adolescentes y llega gente de 20, 21, saben que lo pueden resolver. Entonces, en esta parte, ¿cuáles son sus experiencias individuales? Es qué tanto se atrevió a cambiar y qué tanto, qué resultado obtuvo con ese cambio. O sea, si no, en el caso de esta chica que es médico, les comento, si ella en el intento de protestar hubiera sido reprimida o cambiada o regañada o castigada con N guardias que les ponen,
entonces seguro ella ya no se hubiera atrevido nunca a protestar. Pero como sí fue escuchada por una última persona, entonces ella sabe que puede ahora mediar las cosas. Entonces sí es cierto, los padres pueden poner reglas, pueden poner límites, son necesarias, pero no puede existir porque ahora existe una confusión muy fuerte en que sean libres y que sean independientes, y que hay una confusión entre la educación, el libertinaje y el crecimiento. Solamente lo ven cuando ya existe un problema de ausentismo, de drogadicción o de embarazos, no porque sea malo el embarazo, sino los embarazos de adolescentes. Entonces, pero sí es muy importante el tipo de experiencias que tienen, porque hay experiencias que a la persona la fortalecen, en el caso de que el que enfrente a la autoridad, al padre o a la madre, y además sigue creciendo, no nada más desde un punto de vista rebelde donde no se aceptan las normas y además yo voy a hacer lo que yo quiera, donde hay muchos adolescentes que van tomando terreno y los padres van cediendo. No, o sea, el padre en la adolescencia no le cuesta trabajo, dicen que es la parte más difícil, pero lo que pasa es que no es difícil por el adolescente, es difícil porque el adolescente recuerde que es la época en que su pensamiento crítico es cuando tiene la mayor explosión, o sea, se desarrolla más. Entonces empieza a dar argumentos que los padres no conocen, y si son hijos que van a la escuela van a tener mejores argumentos. Entonces el padre, en lugar de ser perseverante y decir, ok, yo te dije que no vas, y no vas. Si me equivoqué, ya veré el resultado. Y si no, ya aprenderé yo a negociar. Pero sí es muy importante en esta parte. Entonces recuerden que Freud nos está diciendo cómo estamos viendo, cómo nos damos cuenta del inconsciente social. Si una persona en una sociedad determinada no es capaz de ver la realidad social y en cambio se llena la mente de ficciones, su capacidad para percibir la realidad individual en relación consigo mismo, con su familia, con sus amigos, también estará limitada. Vivirá en un estado de semi-vigilia y estará presto a escuchar sugerencias de todos lados y a creer que las ficciones que le proponen son verdad. O sea, lo que mencionaba usted del aeropuerto, si la gente no está informada, entonces lo que diga un comentarista o lo que diga en la televisión o lo que diga un periódico, entonces yo voy a repetirlo, porque fue lo primero que yo encontré, o lo que estuvo a mi mano, o a mi alcance. Pero si yo me entero, entonces yo me voy a dar cuenta realmente de qué es lo que pasó, cuál era el manejo, si era político, si realmente era para establecer un parteaguas y cambiar, o si es nada más para distraer a la gente, o cuál es el propósito. Aquella persona que está especialmente inclinada a reprimir la percepción de la realidad en relación con su vida personal en aquellas esferas en las cuales la represión social está más acentuada. Entonces, ya vamos a terminar. Freud estaba interesado, entonces haciendo un resumen, Freud estaba interesado en la revelación del inconsciente individual. Daba por hecho las represiones que imponía la sociedad. Él no quiere decir que no las cuestionaba. Para él eran represiones de fuerzas instintivas y no represiones sociales. Aunque, en su obra se hace un análisis de la parte social, por ejemplo, en Tótem y Tabú, y más allá de las cadenas de la ilusión. ¿De cierto? ¿Cómo se llama? El malestar de la cultura. La represión era consecuencia de las contradicciones sociales, del sufrimiento socialmente producido, de los fracasos de la autoridad, de sensaciones de malestar e insatisfacción. Para él es posible, dentro del análisis, hasta cierto punto volver consciente el inconsciente individual sin tocar el inconsciente social. Para Freud, la percepción plena de todo aquello que ha sido reprimido solo es posible si se trasciende la esfera individual. En el proceso se incluye el análisis del inconsciente social.
A menos que una persona sea capaz de trascender su sociedad y de descubrir la forma en que ésta favorece o dificulta el desenvolvimiento de las potencialidades humanas, no podrá entrar completamente en contacto con su propia humanidad. Las restricciones y los tabúes socialmente condicionados necesariamente le parecen naturales. El descubrimiento no debe detenerse en el individuo, sino que deberá seguir adelante hasta el descubrimiento del inconsciente social. Únicamente habiendo experimentado las dimensiones de la naturaleza humana, la verá distorsionada mientras no reconozca la distorsión impuesta por la sociedad en que vive. Es como nosotros estamos viviendo actualmente una gran violencia hacia las mujeres, pero hay leyes, hay grupos de apoyo, hay formas de apoyar y de ayudar a las mujeres, pero lo que no se trabaja es precisamente por qué las mujeres, este inconsciente social y colectivo femenino, por eso se siguen repitiendo estas conductas. Yo les estoy diciendo de mujeres, dos mujeres de dos lugares diferentes, y además repetían los mismos patrones, me refiero a la misma forma de conductar. Se educa a las mujeres con esta fantasía del príncipe, de que alguien va a venir y te va a salvar, de alguien te va a venir y va a ayudarte finalmente. Y también al hombre con esta idea de que yo soy el rescatador, el poderoso. No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí quiere decir que tanto hombres y mujeres, a las mujeres no se les enseña que no tienen que pedir esta parte de permiso porque yo quiero crecer, permiso porque yo voy a desarrollarme, permiso. Existe muy arraigado esta parte en los grupos de las mujeres. Yo les comenté que trabajo con grupos de mujeres y bueno, yo he visto que hay dentro de estos filtros sociales, uno de ellos es el machismo, otro de ellos es el manejo que se hace, lo que mencionaban, no recuerdo quién de ustedes, el manejo de los roles de género, creo que usted, que eso es básico. Otro de estas fantasías sexuales que hay, y la fantasía que hay, se educa a la gente con mitos, y hay un libro que escribieron, compiló el doctor Aramoni, que escribieron varios alumnos que fueron alumnos de Fromm, que se titula La guerra de los sexos. Y ellos lo que hablan es precisamente por qué los sexos todo el tiempo están en pleito. Y entonces, ¿a qué se refiere? Es importante que lo lean. Bueno, pero esta parte se da, y como esta guerra soy educada el hombre y la mujer con mitos, y cuando estos mitos los llevo a la relación de la pareja, es cuando se da la guerra de los sexos. La distorsión que se hace del manejo de la sexualidad, o sea, como hay una gran confusión en la sexualidad, y además lo que se maneja como sexualidad son perversiones sexuales, y lo que se maneja como libertad sexual ni siquiera se conoce este desarrollo de la sexualidad. La otra parte es la confusión que se hace entre amor, enamoramiento y neurosis. O sea, la gente puede tener un acto de locura neurótica y piensa que está enamorada, que está enamorada. La otra parte es el manejo de las drogas y de las sustancias, las adicciones, que ahora la sociedad las mete precisamente para adormecer a la gente. La confusión que hay además de lo que es el desarrollo emocional y cómo la gente cuando va desarrollándose, tanto hombres, no sé si ustedes han conocido hombres y mujeres que ustedes los ven que tienen un progreso importante y de repente se paran o se caen y dicen, ¿qué le pasó? Eso tiene que ver con este miedo también al crecimiento. Bueno, entonces eso tiene que ver con la sociedad. Descubrir el inconsciente significa experimentar la vivencia inconsciente de su vida personal. ¿Podrá un individuo apreciar plenamente cómo es posible que la vida social esté determinada por ideologías que no son ni verdad ni mentira? Verdad en el sentido de que la gente las cree sinceramente, y mentira en el sentido de que son racionalizaciones cuya función es ocultar
la verdadera motivación de los actos sociales y políticos. Y esta parte que, bueno, ahorita les comento. La racionalización es en su mayor parte una simulación y solo desempeña la función negativa de permitir a la persona seguir una conducta errónea, pero sin percatarse de que está actuando irracional o inmoralmente. Dice, cuya función es ocultar las verdaderas motivaciones de los actos sociales y políticos. En esta parte, Fromm, si nosotros revisamos el libro de Vida y Obra de Fromm, de Rainer Fromm, él hace muy poco mención a la parte política, donde él fue un activista internacional muy importante. Pero si vemos las que son caras y los diferentes rostros de Fromm, es una biografía nueva. Este hombre, este autor, él sí habla de todo el desarrollo y cómo intervino él políticamente. O sea, cuando él escribe algo quiere decir que lo está viviendo y que lo conocía, por eso hace referencia a ello. Bueno, esto es la inconsciente social. Muchas gracias.